السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے یوٹیوب والوں نے چینل کو مونیٹائز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح اسپینش لینگویج کے حوالے سے ویڈیو لاتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ معلوماتی ویڈیوز بھی لاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں ان کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں، اور جو لوگ لائک کمنٹ شیئر کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te despiertas? Yo me despierto a las 8 a.m. Yo me despierto a las 8 a.m. Yo me lavo los dientes. Yo me lavo los dientes. Yo tomo una ducha. Yo tomo una ducha. ¿Ves televisión en la mañana? ¿Ves televisión en la mañana? Reviso mi teléfono. Reviso mi teléfono. Yo llamo a mi jefe. Yo llamo a mi jefe. Yo reviso mis correos electrónicos. Yo reviso mis correos electrónicos. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo enciendo las luces. Yo enciendo las luces. Yo apago las luces. Yo apago las luces. ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café? Yo hago café en la mañana. Yo hago café en la mañana. Necesito lavarme las manos. Necesito lavarme las manos.
Yo limpio mi habitación cada semana. Yo limpio mi habitación cada semana. ¿Puedes abrir la ventana? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? Yo peino mi pelo. Yo peino mi pelo. Me voy al gimnasio. Me voy al gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Yo quiero ahorrar dinero. Yo quiero ahorrar dinero. ¿Tú envías mensaje de texto? ¿Tú envías mensaje de texto? Yo necesito descargar este archivo. Yo necesito descargar este archivo. La velocidad de Internet es lenta. La velocidad de Internet es lenta. ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta escuchar música? Quiero tomar una foto contigo. Quiero tomar una foto contigo. Yo rompí mi taza. Yo rompí mi taza.